A veces, el silencio es la armadura más pesada que un hombre puede cargar. Durante 30 años, caminé por los pasillos de mi propia casa como un fantasma, un hombre que para mi esposa, Elena, solo era un mueble viejo que traía un sueldo a fin de mes. Ella me miraba con un desprecio que ya ni siquiera intentaba ocultar. Para ella, yo era el fracasado. El hombre que no podía comprarle el abrigo de piel que vio en la televisión, el que conducía el mismo sedán destartalado desde hacía 15 años, el que reparaba sus propios zapatos con pegamento industrial en lugar de comprarse unos nuevos. «Mírate, Julián», me dijo aquella noche, mientras arrojaba una maleta abierta sobre nuestra cama. «Me das lástima». 30 años desperdiciados al lado de un tipo que cuenta los centavos para comprar pan, pero que no tiene la ambición de darle a su mujer la vida que se merece. Me cansé de la mediocridad. Me cansé de oler a grasa de motor y de comer sobras porque hay que ahorrar. Yo no dije nada. Me quedé apoyado en el marco de la puerta, observándola. A mis 63 años, mis manos estaban callosas y mi espalda encorvada por décadas de turnos dobles en la fábrica y trabajos de mecánica los fines de semana. Ella no sabía que cada gota de sudor tenía un destino. Ella veía tacañería donde había una estrategia de guerra. ¿Ahorrar para qué, Julián?, continuó ella, riendo con una amargura que me calaba los huesos. ¿Para nuestra tumba? Porque es lo único que vamos a poseer. No tienes nada. No eres nada. Mi abogado te enviará los papeles del divorcio el lunes. Quiero la casa. Quiero la mitad de tu miserable pensión, y quiero que te largues antes de que mis hijos regresen de sus vacaciones. No quiero que vean a su padre mendigando piedad. Lo que Elena nunca entendió, es que la ambición sin paciencia es solo ruido. Ella quería el brillo del oro, pero despreciaba el proceso de la mina. Durante 3 décadas, yo fui el guardián de un secreto que latía justo debajo de sus pies, literalmente. Cada vez que yo llegaba a casa y ella me gritaba por no haberle comprado ese reloj caro, yo entraba al dormitorio, me arrodillaba para buscar mis pantuflas, y sentía el peso de la madera bajo la cama. Debajo de ese colchón donde ella dormía soñando con lujos ajenos, había una fortuna construida con la disciplina de un monje, y la astucia de un hombre que sabe que el sistema siempre intenta quitarte lo que es tuyo. Eran ahorros que no pasaban por bancos, que no dejaban rastro en cuentas digitales, que no existían para el fisco ni para su mirada ambiciosa. Eran 30 años de privaciones personales convertidos en fajos de billetes y centenarios de oro. Esa noche, cuando me ordenó que me fuera, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque el teatro por fin terminaba, tristeza porque la mujer a la que una vez amé, se había convertido en un buitre que intentaba arrancar carne de un esqueleto que ella creía vacío. La casa está a mi nombre, Elena, le dije con voz pausada, casi susurrando. Mis padres me la heredaron antes de casarnos. No puedes echarme así como así. ¿Ah, no? Ella se acercó, clavando su dedo en mi pecho. Mañana vendrá mi hermano. Ya sabes cómo es él. Si para mediodía no has sacado tus trapos sucios de aquí, él se encargará de sacarte por la ventana. No tienes dinero para un abogado. No tienes amigos influyentes. Solo eres un viejo tacaño que se quedó solo. Ella salió de la habitación dando un portazo que hizo vibrar las paredes. Me quedé en la penumbra, escuchando el eco de su odio. Me senté en el borde de la cama, la misma cama que ella quería arrebatarme, y deslicé la mano por el borde del marco de madera. Mis dedos tocaron la pequeña muesca, casi invisible, que servía de pestillo para el doble fondo que yo mismo había construido hacía 25 años. Ahí estaba. El frío metal de las cajas de seguridad y el tacto rugoso del papel moneda. El fruto de haber comido arroz y frijoles mientras mis compañeros se iban de vacaciones. El resultado de no haber estrenado un traje en una década. El tesoro que ella tanto ansiaba, pero que su arrogancia le impedía ver. Ella pensaba que me estaba dejando en la calle con una mano adelante y otra atrás. No tenía idea de que, en ese preciso momento, yo era el hombre más rico de todo el vecindario. Pero había un problema. Si yo sacaba el dinero en ese momento, ella lo vería. Si intentaba moverlo, su hermano, un tipo violento y oportunista, me lo quitaría a la fuerza. Tenía que ser más inteligente que ellos. Tenía que jugar el papel de fracasado una última vez. Me acosté en el suelo, sobre una manta vieja, dejando que ella ocupara la cama por última noche. Mientras la escuchaba roncar con la tranquilidad de quien se cree victorioso, yo miraba el techo trazando el mapa de mi salida. Mañana,
Ella me humillaría frente a su familia. Mañana, me arrojaría a la calle como si fuera basura. Pero lo que ella no sabía era que, al intentar deshacerse de mí, estaba a punto de entregarme la libertad, y de paso, cometer el error legal más grande de su vida. Justo antes de que el sol saliera, mis dedos rozaron un sobre oculto en el forro de mi maleta vieja. No era dinero. Era un documento que ella había firmado hace 10 años sin leer, pensando que era una simple renovación del seguro del coche. Ese papel era mi póliza de seguro, y su sentencia de ruina. El sol entró por la ventana de la cocina con una indiferencia que me dolió. Eran las 7 de la mañana, y Elena ya estaba vestida, luciendo un conjunto que seguramente había comprado con el dinero que yo le daba para las facturas. Se veía radiante, con esa energía renovada que tienen los depredadores cuando huelen sangre débil. Me miró mientras yo me servía una taza de café solo, el mismo café barato que ella siempre criticaba. ¿Todavía aquí?, preguntó, revisando su reloj. Mi hermano Ricardo llega en 2 horas. Te sugiero que no lo hagas esperar. Él no tiene mi paciencia, Julián. Él cree que he sido demasiado blanda contigo todos estos años. Mantuve la mirada baja, fingiendo que mis manos temblaban un poco al sostener la taza. Quería que viera derrota. Quería que se convenciera de que el hombre frente a ella estaba acabado. Solo necesito recoger unas cosas del garaje, dije con voz quebrada. Y mis herramientas, son lo único que tengo. Llévate esa chatarra, bufó ella, sirviéndose un jugo de naranja. Solo ocupan espacio. Mañana mismo voy a contratar a alguien para que remodele todo este lugar. Quiero que esta casa por fin parezca el hogar de alguien con clase, no el taller de un mecánico de barrio. Lo que Elena no sabía era que el taller del garaje era el centro de operaciones de mi plan. Salí de la casa cargando una caja de cartón vieja, sintiendo sus ojos burlones clavados en mi espalda desde la ventana. Una vez en el garaje, cerré la puerta con llave y me permití respirar. Hace 10 años, cuando mi salud empezó a flaquear por el esfuerzo en la fábrica, no fui al médico de la Seguridad Social. Fui a ver a un viejo amigo de la infancia, un abogado que se especializaba en casos imposibles y que entendía el valor de la discreción. Bajo su asesoría, redacté un contrato de usufructo y una serie de documentos que blindaban mi patrimonio personal, bajo una sociedad de la que ella no tenía rastro. Pero el golpe maestro fue aquel documento que ella mencionó como un seguro de coche. En realidad, era una cláusula de separación de bienes retroactiva, que ella firmó en un momento de distracción, convencida de que yo solo quería que ella tuviera beneficios en caso de mi muerte. Mi plan no era solo irme con mi dinero, era recuperar mi dignidad legal. Abrí una de las cajas de herramientas más pesadas, una que Elena nunca se atrevería a tocar porque estaba cubierta de grasa vieja. Debajo del doble fondo de metal, saqué un teléfono móvil prepago, que solo usaba para hablar con mi abogado, el licenciado Morales. Es hoy, dije cuando atendió. Ella va a intentar desalojarme por la fuerza, su hermano está en camino. ¿Estás seguro de esto, Julián?, preguntó Morales. Si firmas los papeles que ella te entregue hoy, sin la presencia de un notario que valide la coacción, podrías perder la posesión física de la casa temporalmente. Que se la quede por ahora, respondí con una sonrisa amarga. Cuanto más alto crea que está volando, más dura será la caída. Solo asegúrate de que el fideicomiso a nombre de mis hijos esté activo. No quiero que ellos sufran por la codicia de su madre, pero tampoco quiero que ella toque un solo centavo de lo que he guardado para su futuro. A las 9 en punto el rugido de una camioneta 4x4 anunció la llegada de Ricardo. El hermano de Elena era el típico matón de gimnasio que vivía de negocios turbios y de las propinas de su hermana. Entró en el garaje sin llamar, pateando una lata de aceite que estaba en su camino. «Vaya, el millonario de los centavos», gritó, riéndose. «Mi hermana dice que te estás haciendo el difícil. ¿Necesitas que te ayude a empacar, o saldrás por las buenas?» «Estoy recogiendo mis cosas, Ricardo», dije, tratando de sonar asustado. «No hace falta violencia». «La violencia es lo que te falta a ti, Julián. Por eso eres un don nadie». Me agarró del brazo y me sacudió. «Elena quiere las llaves de la caja fuerte. Dice que tienes una pequeña caja en el dormitorio con los ahorros de la jubilación. Entrégala y te dejaremos ir con tu ropa vieja». Me quedé helado. ¿Caja fuerte? Yo nunca había tenido una caja fuerte. Entonces comprendí. Elena, en su desesperación por dinero rápido, se había imaginado que yo guardaba algo de valor inmediato en algún rincón.
No sabía que el verdadero tesoro estaba oculto de forma mucho más rudimentaria y efectiva bajo su propia cama. No hay caja fuerte, mentí, dejando que el pánico fingido llenara mi voz. Todo lo que gané se fue en la hipoteca y en sus lujos. No queda nada. Ricardo me empujó contra el banco de trabajo. No nos mientas. Mi hermana dice que siempre estás escondiendo algo. Vamos a entrar ahí, y si no encontramos lo que queremos, te aseguro que este divorcio va a ser muy doloroso físicamente. Me llevaron a rastras hacia la casa. Elena estaba en la sala, con una carpeta de documentos sobre la mesa. Eran los papeles del divorcio, pero redactados de una forma abusiva, que me dejaba prácticamente en la indigencia, renunciando a la propiedad de la casa y a cualquier reclamo futuro. Firma esto, Julián, dijo ella con una frialdad que daba miedo. Firma y vete. Si lo haces, convenceré a Ricardo de que no te rompa las manos. Considéralo un acto de caridad. Miré los papeles, miré a Ricardo, que se tronaba los nudillos detrás de mí, y luego miré a Elena. Ella creía que este era el final de su vida mediocre, y el inicio de su libertad dorada. No sabía que estaba a punto de morder un anzuelo que yo llevaba 30 años afilando. Tomé el bolígrafo. Mi mano esta vez sí, temblaba de verdad, pero de anticipación. ¿Si firmo esto? ¿Me dejas llevarme mi cama? Pregunté con una voz casi inaudible. Es lo único donde puedo dormir bien por mi espalda. Elena soltó una carcajada estridente, una risa que me dolió más que cualquier golpe. ¿La cama? Ese trasto viejo y maloliente. Llévatela, Julián. Llévatela y duerme en la calle si quieres. Solo firma. Deslicé la pluma sobre el papel, dejando mi rúbrica en cada hoja del engaño. Acababa de entregar mi casa y mi vida. Ricardo me soltó con un desprecio absoluto, lanzándome una bolsa de basura con mis camisas dentro. Tienes hasta el anochecer para sacar ese colchón de aquí, dijo él. Mañana cambiaremos las cerraduras. Salí de la casa cargando la bolsa de basura, sintiéndome como el hombre más humillado del mundo ante los ojos de los vecinos que observaban desde sus ventanas. Pero por dentro, mi corazón latía con una fuerza salvaje. Elena acababa de darme permiso legal para llevarme el trasto viejo, bajo el cual dormían $2 millones en efectivo y oro. Caminé hacia la esquina, donde una camioneta de mudanzas alquilada me esperaba. El conductor era el sobrino del licenciado Morales. ¿Lo tenemos?, preguntó el joven. Casi, respondí, mirando hacia mi ventana de donde Elena ya estaba quitando mis fotos. Ahora viene la parte difícil. Tengo que sacar el tesoro frente a sus narices, sin que sospechen que lo que pesa no es la madera, sino el oro. El aire en el dormitorio principal estaba viciado, cargado con el perfume empalagoso de Elena y el olor a tabaco barato de Ricardo. Me miraban desde el umbral de la puerta como quien observa a un insecto, tratando de arrastrar una migaja demasiado grande. Yo estaba allí, de rodillas junto a la cama, fingiendo que me costaba horrores desarmar la estructura de madera pesada que yo mismo había construido décadas atrás. ¿De verdad vas a llevarte esa leña vieja, Julián?, se mofó Ricardo, apoyado contra el marco de la puerta. Da lástima verte. Si quieres te doy $50 para que te compres un colchón inflable y dejes de dar pena. ¿Es lo único que me queda, Ricardo?, respondí, manteniendo la voz entrecortada, sin levantar la vista. Mis manos sudaban, pero no por el esfuerzo físico, sino por la adrenalina. Cada vez que movía una de las tablas del doble fondo, el sonido del roce de la madera ocultaba el leve crujido del plástico que protegía los fajos de billetes y los lingotes de oro. Había distribuido el peso de tal manera que, al levantar las vigas principales, nadie sospecharía que dentro de esos tablones de roble huecos, reforzados con pernos de acero, viajaba una fortuna que podría comprar toda la cuadra. Déjalo, Ricardo, intervino Elena, cruzada de brazos, que se lleve sus miserias. Así me ahorro el trabajo de llamar al servicio de basura. Pero apúrate, Julián. He invitado a unas amigas a brindar por mi nueva vida, y no quiero que vean a un pordiosero desmantelando la casa. Esa era la clave. Su arrogancia era mi mejor aliada. Para ella nada de lo que yo poseía podía tener valor. En su mente yo era sinónimo de escasez. Si yo le hubiera dicho que bajo sus pies había suficiente dinero para retirarse en el Caribe, se habría reído en mi cara. Con la ayuda del sobrino de Morales, que entró fingiendo ser un simple peón de mudanzas, comenzamos a cargar las piezas de la cama. Cuidado con esa viga, muchacho, dije, dándole la señal clave. Está muy vieja. Él asintió. Entre los dos, cargamos la base principal. Ricardo nos vio pasar por el pasillo. Por un segundo,
se quedó mirando la viga. Mi corazón se detuvo. Él era un tipo de instintos básicos, y algo en la forma en que el muchacho tensaba los bíceps le pareció extraño. Espera, dijo Ricardo, dando un paso hacia nosotros. Sentí que el mundo se congelaba. Elena soltó un suspiro de fastidio. ¿Qué pasa ahora, Ricardo? Déjalos que se larguen. Pesa mucho esa madera, ¿no? Preguntó él, acercándose y poniendo una mano sobre el roble. Parece que llevaran plomo ahí dentro. Es roble auténtico, del que ya no se consigue, respondí rápidamente, forzando una sonrisa servil. Lo hice para que durara toda la vida. Por eso me duele dejarlo, pero es lo único que me queda de mis padres. Ricardo golpeó la madera con los nudillos. El sonido fue sordo, denso. Mis pulmones pedían aire. Si en ese momento decidía pedir una herramienta y abrirla, mi vida se acabaría allí mismo. No solo me quitarían el dinero, Ricardo se aseguraría de que yo no saliera caminando de esa casa. Vaya porquería, dijo finalmente, limpiándose el polvo de las manos en su pantalón. Pesa tanto como tú de aburrido. Lárgate ya. Salimos a la calle. Subimos la estructura al camión, y mientras el sobrino de Morales cerraba la rampa, vi a Elena salir al balcón con una copa de vino en la mano. Me miró desde arriba, victoriosa, hermosa en su maldad, y brindó al aire. Adiós, Julián. Disfruta tu miseria, gritó para que los vecinos oyeran. No le respondí. Subí a la cabina del camión y le pedí al conductor que arrancara. Solo cuando doblamos la esquina y la casa desapareció de mi vista, me permití llorar. No de tristeza, sino de la liberación más pura que un ser humano puede experimentar. Había logrado sacar el tesoro de la cueva del dragón, pero la trampa no estaba terminada. Faltaba el cebo legal. 2 horas después, me encontraba en la oficina del licenciado Morales. Sobre su escritorio descansaba el documento de divorcio que yo había firmado bajo coacción frente a Ricardo. Aquí está, dije entregándoselo. Ella cree que este papel le da la propiedad absoluta de la casa, y el 50% de mis activos declarados. Morales revisó el documento con una sonrisa de tiburón. Perfecto. Ella cometió el error de no llevar un notario propio y de permitir que su hermano te amenazara físicamente. Mi sobrino grabó todo desde el garaje con el teléfono oculto. Tenemos la coacción documentada. Pero lo mejor, Julián, es lo que ella acaba de hacer hace 10 minutos. Morales giró la pantalla de su computadora. Elena, convencida de que yo ya no era una amenaza, había subido una foto a sus redes sociales brindando con su hermano. El pie de foto decía, celebrando la libertad y la nueva propiedad. Por fin dueña de todo, sin lastres. Al declarar públicamente que ya se considera dueña y haber expulsado al titular legal mediante violencia, explicó Morales, ha incurrido en un delito de despojo. Y como ella firmó aquel documento de separación de bienes que mencionaste, ella no tiene derecho a la casa. La casa siempre fue un bien propio tuyo por herencia. Al intentar apropiársela mediante este contrato ilegal, ha invalidado cualquier posibilidad de negociación amistosa. ¿Y el siguiente paso?, pregunté, sintiendo cómo la justicia kármica empezaba a engranar sus piezas. Mañana es la lectura de la supuesta liquidación de bienes que ella organizó con su abogado de pacotilla, dijo Morales. Ella espera que llegues allí a suplicar por una pensión. En lugar de eso, llegaremos con una orden de desalojo inmediata para ella y una demanda por extorsión para su hermano. Me recosté en la silla, sintiendo por primera vez en 30 años que el peso en mis hombros desaparecía. Elena creía que estaba celebrando mi funeral financiero, pero lo que estaba haciendo era firmar su propia sentencia de desalojo. Ella había soltado al viejo tacaño, pero no tenía idea de que, al hacerlo, me había dado la llave para cerrar la puerta de su mundo de lujos imaginarios para siempre. Firme aquí, Julián, dijo Morales, pasándome un último papel. Esto autoriza la venta inmediata de la casa a un grupo inversor que ya tengo apalabrado. Mañana, cuando ella se despierte, la casa ya no será tuya, pero tampoco será de ella. Será de una corporación que no tiene sentimientos y que no acepta excusas para el desalojo. Tomé la pluma. El plan estaba sellado. La sala de juntas del abogado de Elena olía a café caro y a esa arrogancia que solo tienen quienes creen que ya han ganado la guerra, sin haber disparado una sola bala. Elena estaba sentada a la cabecera, luciendo un vestido nuevo y unas gafas de sol que no se quitó ni siquiera en el interior. A su lado Ricardo con los brazos cruzados y esa sonrisa de suficiencia que me daban ganas de borrarle de un solo golpe de realidad. «Llegas tarde, Julián», dijo Elena sin mirarme.
tamborileando sus uñas postizas sobre la mesa. Aunque supongo que caminar o usar el autobús toma tiempo. ¿Ya te acostumbraste a tu nueva vida de soltero? Entré en la sala con la cabeza baja, cargando una carpeta vieja y desgastada. Me senté en la silla más alejada, fingiendo timidez. Detrás de mí, entró el licenciado Morales. Elena ni siquiera se inmutó. Probablemente pensó que era algún abogado de oficio que yo había conseguido por unos pocos pesos. Bien, dijo el abogado de Elena, un hombre llamado Castro que irradiaba una ética profesional inexistente. Aquí tenemos el documento de renuncia y liquidación de activos que el señor Julián firmó ayer. Solo falta la ratificación ante el notario que llegará en 10 minutos. Básicamente, Julián, entregas la propiedad total del inmueble de la calle Roble y renuncias a cualquier compensación por los años de matrimonio a cambio de que la señora Elena no presente cargos por, digamos, ocultamiento de bienes. Solté una pequeña risa seca, casi inaudible. ¿Ocultamiento de bienes?, pregunté, levantando la vista por primera vez. Eso suena serio. No te hagas el gracioso, intervino Ricardo, inclinándose sobre la mesa. Firmaste. Aceptaste que la casa es de ella. Ahora sé un buen perdedor y termina con esto para que podamos ir a comer. Es curioso que menciones la firma, Ricardo, dije, y mi voz cambió. Ya no era el tono quebrado de ayer. Era la voz de un hombre que ha esperado 30 años para decir la verdad. ¿Por qué ese documento que firmé bajo la amenaza de que me romperías las manos en mi propio garaje? Bueno, ese documento no vale ni el papel en el que está impreso. Elena se bajó las gafas de sol, mostrando unos ojos inyectados en rabia. ¿De qué hablas, fracasado? Firmaste frente a testigos. Firmé bajo coacción, Elena. Y cada segundo de esa negociación, en el garaje y en la sala, fue grabado, dijo Morales, dando un paso al frente y colocando una tableta sobre la mesa. Aquí tienen el audio y el video donde el señor Ricardo amenaza físicamente a mi cliente para obligarlo a ceder una propiedad que, por derecho sucesorio y capitulaciones matrimoniales, es 100% suya. El abogado Castro palideció y miró a Ricardo. ¿Hubo amenazas? ¿Dijeron que él había accedido voluntariamente? Pero eso no es lo mejor. Continué, disfrutando del silencio sepulcral que inundó la sala. Elena, ¿recuerdas aquel documento que firmaste hace 10 años? El que creías que era una extensión del seguro del coche. Elena frunció el ceño, confundida. ¿Qué tiene que ver eso ahora? Era una liquidación de la sociedad conyugal con separación de bienes retroactiva. Lo firmaste ante un notario que era amigo mío, el cual dio fe de que estabas en pleno uso de tus facultades. En ese momento, renunciaste a cualquier derecho sobre mis propiedades presentes y futuras, a cambio de una renta mensual que ya te he pagado con creces durante una década sin que lo supieras. A través de la cuenta de gastos del hogar. Eso es mentira. Me engañaste, gritó ella poniéndose de pie de un salto. No, Elena. Te di a leer el documento. Tú simplemente no quisiste leerlo, porque ese día tenías una cita en el salón de belleza, y estabas demasiado ocupada gritándome porque no te alcanzaba para las extensiones de cabello. Me incliné hacia adelante fijando mis ojos en los suyos, pero aquí está el as de espadas. Esa casa de la que tanto presumes, ya no me pertenece. El abogado de Elena intervino, nervioso. Si el señor Julián la vendió o cedió durante el proceso de divorcio, eso es fraude de activos. La venta se registró hoy a las 8 de la mañana, dijo Morales con una calma gélida, y no fue una venta fraudulenta. Fue una transacción legal, a una corporación de inversiones inmobiliarias. Mi cliente ya no es el dueño, pero aquí está la parte divertida para la señora Elena. Los nuevos dueños tienen una política de tolerancia cero, con ocupantes sin título legal. Saqué un sobre de mi carpeta y lo deslicé por la mesa hasta que tocó las manos temblorosas de Elena. Esa es una orden de desalojo inmediata, dije. Tienes 2 horas para sacar tus cosas de su propiedad. Si no lo haces, la policía, que ya está notificada de la situación de coacción de ayer, te sacará por la fuerza. No solo te quedas sin la casa, Elena, te quedas sin nada, porque según el contrato que tú misma firmaste, la traición o intento de despojo anula cualquier pensión alimenticia. El rostro de Elena pasó del rojo de la ira al blanco del terror absoluto. Miró a Ricardo, esperando que él hiciera algo, pero su hermano estaba mirando el video en la tableta, dándose cuenta de que sus amenazas grabadas podían llevarlo directo a la cárcel. No puedes hacerme esto, sollozó ella, la máscara de reina finalmente rompiéndose. Soy tu esposa, 30 años.
Fuiste la mujer que durmió sobre $2 millones durante 30 años y prefirió llamarme fracasado antes que preguntarme por qué ahorraba tanto, respondí, levantándome de la silla. Querías un hombre rico, Elena. Lo tenías. Pero tu ambición era tan grande que no podías ver lo que tenías delante de tus ojos. Solo veías un viejo tacaño. Ahora, vas a ver lo que es vivir de verdad con lo que tú misma construiste. Absolutamente nada. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Julián, gritó ella detrás de mí. ¿Dónde está el dinero? Sé que tienes dinero. Me detuve en el umbral, me giré levemente, y le dediqué la sonrisa más satisfactoria de mi vida. El dinero se fue en el camión de la mudanza, Elena. Dentro de esa leña vieja, que me dejaste llevarme porque te daba asco. Gracias por el permiso legal para retirarlo de la propiedad. Fue muy amable de tu parte. Salí de la oficina escuchando sus gritos de histeria, y el sonido de Ricardo, tratando de explicarle al abogado que él no quería ir a prisión. El aire de la calle nunca se había sentido tan limpio. Me estacioné a media cuadra de la que había sido mi casa durante 30 años. No quería estar cerca, pero necesitaba ser testigo del momento en que el universo terminaba de equilibrar la balanza. Eran las 2 de la tarde. El plazo había expirado. Desde el asiento de mi auto, vi aparecer 2 patrullas de la policía, y un vehículo negro, sobrio, perteneciente a la empresa inversora que ahora era dueña del inmueble. Un hombre de traje gris, el representante legal de la compañía, bajó con un maletín de cuero, y una determinación que no admitía réplicas. A los pocos minutos, los gritos de Elena comenzaron a resonar en toda la calle. «Esto es un atropello, no pueden sacarme de mi propia casa», gritaba ella, saliendo al balcón con el cabello revuelto y la cara desencajada por el llanto y la furia. Los vecinos, esos mismos que ayer me miraban con lástima mientras yo subía mis bolsas de basura al camión, ahora salían a sus jardines con los teléfonos en la mano, grabando la escena. La humillación que ella había intentado infligirme, se le estaba devolviendo multiplicada por 10. Vi a Ricardo salir por la puerta principal, tratando de mantener su postura de tipo duro, pero se detuvo en seco cuando uno de los oficiales le puso una mano en el pecho y le mostró una orden judicial. El video de la coacción en el garaje había surtido efecto inmediato. Si oponía resistencia, dormiría en una celda esa misma noche. Tienen 15 minutos para retirar sus efectos personales básicos, dijo el hombre del traje gris con una voz monótona que se escuchaba hasta mi auto. El resto de los muebles y pertenencias quedan bajo custodia legal, hasta que se liquide la deuda, por daños y perjuicios que el señor Julián ha interpuesto. Elena bajó los escalones de la entrada tropezando, cargando apenas un bolso de diseñador y un abrigo. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, a través del parabrisas, su expresión cambió. Ya no había odio, había una súplica desesperada, una comprensión tardía de que el fracasado la había dejado en la calle con una precisión quirúrgica. Arranqué el motor. No sentí la necesidad de burlarme, ni de bajar la ventanilla para decirle nada. Su propia situación era el discurso más elocuente que podía existir. La vi quedarse de pie en la acera, viendo cómo un cerrajero comenzaba a cambiar el cilindro de la puerta principal. Ella, que siempre quiso ser la dueña de todo, ahora no era dueña ni del aire que respiraba en ese jardín. Conduje durante 1 hora, hasta llegar a una pequeña propiedad que había comprado en secreto hacía 3 años. Una casa de campo rodeada de pinos, lejos del ruido y de las miradas juiciosas. Allí me esperaba el camión de la mudanza. ¿Dónde descargamos esto, jefe?, preguntó el sobrino de Morales, señalando la estructura de la cama. En el estudio, respondí, y busqué mis herramientas. Las de verdad. Una vez que se fueron, cerré la puerta con doble llave y corrí las cortinas. Me quedé a solas con el trasto viejo. Tomé un taladro, y comencé a retirar los pernos ocultos bajo las capas de barniz oscuro, que yo mismo había aplicado año tras año. Al retirar la primera tabla de roble, un fajo de billetes de $100 cayó al suelo, con un golpe sordo y glorioso. Ahí estaba mi vida. Ahí estaban las horas extras en la fábrica de las que ella se quejaba porque olía a sudor. Ahí estaban los domingos que pasé bajo los autos de los vecinos, reparando motores mientras ella se iba a almorzar con sus amigas. Ahí estaban los sacrificios de un hombre que decidió que su vejez no sería una limosna, sino un triunfo. Fui retirando uno a uno los compartimentos. Billetes, certificados de depósitos en el extranjero, y finalmente, el peso reconfortante de los centenarios de oro. El brillo del metal bajo la luz de la lámpara parecía iluminar cada rincón de mi nueva libertad. En total, sumaban una cifra que Elena no podría pronunciar sin que le temblara la voz.
Me senté en el suelo, rodeado de mi tesoro, y por primera vez en décadas, sentí una paz absoluta. No era por el dinero en sí, sino por lo que representaba. La prueba de que la prudencia siempre vence a la arrogancia, y que el silencio es, efectivamente, la mejor estrategia. Tomé mi teléfono y vi un mensaje de mi hijo mayor. Papá, nos enteramos de lo que pasó. Mamá no deja de llamarnos diciendo que eres un monstruo. Pero nosotros sabemos cuánto trabajaste. Solo queremos saber si estás bien. Sonreí. Ella también había perdido a sus hijos. No por mi culpa, sino porque ellos habían crecido viendo cómo ella despreciaba al hombre que les dio todo. Estoy mejor que nunca, hijo. Escribí de vuelta. Mañana les envío los boletos de avión. Es hora de que vean el lugar donde realmente vamos a vivir a partir de ahora. Me acosté sobre el suelo de madera, cerrando los ojos. Mañana vendería el oro, diversificaría el efectivo, y me aseguraría de que mi nombre nunca más fuera asociado con la palabra escasez. Elena quería un hombre rico, y lo tuvo. Pero su pecado fue no entender que la verdadera riqueza no se exhibe en la sala, se construye en el silencio del carácter. Ha pasado un año desde la tarde en que el cerrajero cambió la historia de mi vida. Hoy, mientras escribo estas líneas, estoy sentado en la terraza de mi casa de campo, viendo cómo el sol se oculta tras las montañas. El silencio aquí es distinto al de mi antigua casa. No es un silencio de opresión, ni de palabras no dichas por miedo. Es el silencio de la libertad. A menudo me preguntan, o me pregunto a mí mismo, si me arrepiento de haber ocultado la verdad durante tanto tiempo. La respuesta es un no rotundo. Si Elena hubiera sabido del primer fajo de billetes, se lo habría gastado en apariencias antes de que el papel terminara de secarse. Mi secreto no fue una traición, fue una medida de supervivencia ante una mujer que amaba el brillo de las cosas, pero despreciaba la luz de las personas. Supe por mi abogado que Elena intentó demandarme 3 veces más. Intentó alegar demencia senil de mi parte, luego intentó impugnar el documento de separación de bienes alegando que la engañé con términos técnicos. No llegó a nada. Cada vez que sus abogados presentaban un papel, el licenciado Morales presentaba las grabaciones de las humillaciones y el video de Ricardo amenazándome. Al final, ella se quedó sin dinero para pagar los honorarios legales y sus propios defensores la abandonaron. ¿Qué es de ella ahora? Vive en un pequeño apartamento rentado en un barrio que ella antes habría llamado deplorable. Trabaja en una tienda de departamentos, vendiendo esos mismos lujos que antes creía merecer por derecho divino. Mis hijos me cuentan que ha envejecido 10 años en uno solo. La amargura es un ácido que corroe más rápido que el tiempo. Ella sigue diciendo que yo soy un monstruo tacaño, pero ya nadie la escucha. El mundo tiene poca paciencia para las reinas sin corona que perdieron su trono por su propia soberbia. Ricardo, por su parte, tuvo que lidiar con la justicia por sus amenazas y por otros negocios turbios que salieron a la luz cuando la policía empezó a investigar el entorno de Elena. No terminó en la cárcel, pero tiene una orden de restricción que le prohíbe acercarse a mí, a menos de 500 metros. Es increíble lo valientes que son algunos hombres cuando creen que su víctima no tiene nada, y lo rápido que huyen cuando esa víctima resulta tener más poder que ellos. Mis hijos vienen a visitarme cada mes. Con el dinero que saqué de esos viejos tablones de madera, les he asegurado su educación y les he ayudado a emprender sus propios negocios. No les regalé el dinero, les enseñé la lección que su madre nunca quiso aprender, el valor de la espera, el respeto por el trabajo, y la importancia de no subestimar a nadie. Ellos son mi mayor herencia, no el oro. A veces, por la noche, paso la mano por el nuevo mueble de mi estudio. No es la vieja cama de roble, esa ya cumplió su propósito y fue desmantelada. Pero conservé una pequeña astilla de aquella madera. La guardo en mi escritorio como un recordatorio. Me recuerda que la paciencia es una forma de justicia silenciosa. Muchos hombres de mi edad se sienten acabados cuando llegan a los 60. Sienten que el mundo ya les pasó por encima, y que sus esposas o sus jefes tienen razón al llamarlos fracasados. A ellos les digo, la verdadera victoria no es la que se grita, es la que se saborea a solas mientras el resto del mundo cree que estás perdiendo. No importa cuánto te humillen hoy, si tienes un plan y la disciplina para mantener la boca cerrada mientras construyes tu salida. Ella quería un hombre rico, y lo tuvo durmiendo a su lado durante 30 años sin darse cuenta. Esa es la ironía más dulce de mi vida.
Ella despreció el carbón sin saber que, bajo la presión de su propio desprecio, yo lo estaba convirtiendo en diamante. Hoy, mi cuenta bancaria es sólida, pero mi conciencia lo es más. No le robé nada, simplemente puse a salvo lo que era fruto de mi esfuerzo, protegiéndolo de alguien que no sabía construir, solo consumir. La justicia kármica no siempre llega con un rayo del cielo, a veces llega en forma de un viejo camión de mudanza que se lleva un trasto viejo, lleno de sueños cumplidos. Me levanto de la silla, camino hacia el interior de mi casa y cierro la puerta. Ya no hay gritos, ya no hay exigencias, ya no hay desprecio. Solo queda la paz de un hombre que supo jugar a largo plazo, y que al final, ganó el juego más importante de todos, el derecho a vivir sus últimos años, bajo sus propios términos. Al final del día, la lección es simple. Nunca confundas la humildad con la derrota, ni el silencio con la debilidad. Porque el hombre que no tiene nada que demostrar, es el hombre que lo tiene todo.